José, te cantamos aquí, te queremos decir que un ejemplo serás. Tú has sido un obrero sencillo, un padre, un amigo ideal de labor. En tus brazos acoges con ternura. Cuando nosotros hablamos de prudencia, generalmente hacemos alusión al hecho de actuar con calma, con tranquilidad, con sensatez por sobre todas las cosas, ¿no? Sin embargo, miren, los seres humanos siempre somos propensos a actuar impulsivamente. Eso es una realidad, por más que nos pese, por ahí no nos guste, pero es una realidad, somos de actuar impulsivamente. Máxime cuando las situaciones que tenemos que enfrentar, a las que tenemos que dar algún tipo de solución, o nos sobrepasan, por un lado, en nuestras fuerzas físicas, o nos sobrepasan en la comprensión y en el entendimiento personal. Cómo resolver, qué hacer, cómo entender. Ahora, y generalmente, como decimos normalmente nosotros, nos ahogamos en un vaso de agua fría. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe que nosotros podemos actuar así cuando de alguna manera estamos preparados para ser calmos? Sucede que a veces nos abarrotamos enseguida en las situaciones. Nos hundimos porque miramos lo inmediato, lo desesperado. Esto es así y pensamos que esto es de esta manera, de esta forma. Somos impulsivos, No nos damos tiempo nosotros para entender que toda decisión requiere necesariamente un parate, pensalo, ve cómo vas a hacer. Toda actividad que nosotros tenemos que hacerlo a conciencia, pensar los medios que tenemos nosotros, pensar las formas en que nosotros buscamos, entendemos, comprendemos y vamos haciendo la cosa. Se me ocurre un cuento de alguna manera para ayudar a entender y comprender esta situación. Un cuento que usamos mucho en catequesis. Se cuenta que un barco que venía con grandes tesoros encalló en un país lejano, en medio de unas islas, en un mar bastante complicado y difícil debido a las estribaciones del lugar, muchas rocas que sobresalen del mar, algunas que no se ven simplemente. Debido a una tormenta, el barco se desvió y encalló. Lo malo de todo es que se hundió. Hubo víctimas, por supuesto. Como ocurre en estos casos, la empresa buscó de alguna manera cómo rescatar los tesoros que tenía. Tenía muchos tesoros, además dinero, porque de esa manera también el seguro ayudaba para poder de alguna manera entregar algo a aquellas familias que habían perdido a sus seres queridos. Por lo tanto, la empresa empezó a pedir de un lado y de otro ayuda. Muchos se presentaron, barcos, personas privadas solas, para decir cómo había que rescatar. Inclusive se organizaron pequeñas expediciones. Después de 3 años el barco seguía en el mismo sitio. Al contrario, todas las expediciones que se habían hecho para rescatarlo o no habían llegado o habían terminado desastrosamente. Después de 3 años y medio, un joven se presenta y les dice: bueno, yo puedo rescatarlo, pero si ustedes me dan 1 año de ventaja para poder entregar todo. Bueno, ya uno más que no había problema, así que decidieron que sí, y iban a dar ese año. Antes que termine el año, 7 meses, el joven se acercó y dijo: aquí tienen todo, lo del barco. Fue una sorpresa para todos. Y no faltó alguien que preguntó: ¿cómo lo hiciste? ¿Estás solo? Él dice: mire, en esa zona era una zona muy común donde mi papá y mis tíos nos llevaban para pescar, para nadar, íbamos de vacaciones. Era un lugar muy especial donde mi papá y mis tíos nos ayudaban siempre, a mí y a mis primos. Así que ellos nos enseñaron a conocer todo, los vientos, las formas del oleaje, cómo se puede descubrir dónde hay peñas, dónde hay peñascos, dónde hay acantilados, dónde hay piedras hundidas. Así que lo que yo hice fue eso, acordarme, recordé todo lo que mi papá y mis tíos me enseñaban, entonces por eso me ofrecí.
Y lo que hice fue eso. Llegar, hubo momentos en los que podía entrar y sacar, y hubo días en los que no podía hacerlo. Les pedí 1 año porque era el tiempo en que me iba a durar a mí, en general, un tiempo mayoritario, para poder hacer todo. Pero lo que tuve que hacer es eso. En el tiempo que salieron los rescates, yo me puse a pensar cómo era, me puse a acordar cómo me había enseñado mi papá y mis tíos a reconocer el mar, el lugar. Y así lo hice. Esa es la prudencia. Aprender a reconocer los campos, y para eso necesitamos entre todos reconocer los medios con los que nos hemos ido formando. Cuando miramos la figura de San José, hay un hecho que llama la atención, el hecho de que él tomó una decisión así apresurada, decidió abandonarla en secreto. ¿Qué significaba abandonarla en secreto? Bueno, separar los tantos en casa, de tal manera que en la casa sea una cosa, y por ejemplo en la casa iban a vivir separados, ella al fondo, él adelante, y cuando salieran iban a ser como si no pasara nada, pero tratando de no salir juntos, para evitar cualquier situación y cualquier hecho. Esa era la situación. Y se presenta el hecho de una manera distinta. San José no sabe cómo actuar, cómo resolver la situación. En ese momento, San José, que era un varón que como todo varón del pueblo de Israel conoce muy bien la palabra de Dios y sabe que Dios le puede dar una mano, tuvo que entender que Dios lo podía hablar, que Dios lo podía llamar, y desde su conocimiento de la palabra de Dios y de lo que Dios puede hacer, toma una decisión distinta, como dice el Santo Evangelio, y desde ese momento la recibió en su casa. Cuando nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer a la imagen de San José, no ser apresurados y largarnos inmediatamente, no sabemos qué pasa, sentarnos, tomar aire, pensar un poco. Como San José, tratar de dejarnos guiar con la palabra de Dios, para que ese Dios nos ayude, nos acompañe, para que con la palabra de Dios podamos solucionar los problemas, las dificultades. Todo requiere, al igual que San José, un tiempo, un proceso. Todo requiere, al igual que San José, sentarnos y parar la cosa. La prudencia implica, por sobre todas las cosas, saber cómo actuar con calma, con discernimiento, con seguridad, pero por sobre todas las cosas, con calma, sin apresuramientos. Cuando nos apresuramos, siempre hacemos doler a alguien o nos hacemos doler a nuestro propio corazón. Con prudencia podremos resolver muchos caminos a lo largo de nuestra vida. Oración a San José. Glorioso San José, tú has formado un hogar en la Iglesia con sacrificio, oración con Jesús y la Virgen María. Tú eres nuestro Padre y protector. Ayúdanos en nuestras necesidades. Danos la gracia de imitar tus virtudes para hacernos gratos a Dios. Ayúdanos a construir la paz y la concordia en nuestros hogares y a trabajar por el pan de cada día. Acrecienta nuestra fe para vencer las acechanzas del enemigo y cumplir con el mandato nuevo, amándonos los unos a los otros como Jesús nos amó. Glorioso San José, escucha nuestra oración e intercede por nosotros ante Dios nuestro Padre, que con su Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso San José, patrono de los obreros, ruega por nosotros. Glorioso San José, patrono de los obreros, ruega por nosotros. Glorioso San José, patrono de los obreros, ruega por nosotros. Un obrero sencillo, un